Sigamos estudiando juntos la historia de la independencia de Venezuela. Recuerden que en el video anterior vimos cómo una serie de revueltas y conspiraciones entre criollos no hacían más que demostrar, claro está, las ansias de independencia, de emancipación de lo que era el poderío español. Bueno, en este caso vamos a hablar de uno de los motivos también que tienen que ver con estas ansias de emancipación de los españoles. ¿Por qué? Vamos a hablar de este señor que vemos aquí en pantalla, de los franceses, pero en especial de Napoleón Bonaparte, porque Napoleón Bonaparte había invadido España, invade España, y al invadir España va a sacar tanto al rey Carlos IV como a su hijo Fernando VII del trono. ¿Y a quién va a poner en el trono? A un señor que no querían demasiado el pueblo venezolano, José Bonaparte, que va a ser ni más ni menos que su hermano. Entonces José Bonaparte pasa a ocupar el trono, ni más ni menos que de España. Se convierte en rey de España durante la ocupación napoleónica. Ahora bien, los venezolanos claramente no tomaron bien esta noticia y un grupo de criollos de Caracas, vamos a ir anotando los conceptos, decide un 19 de abril de 1810, fecha clave, que deciden convocar una reunión del Cabildo y de esta forma armar un gobierno propio hasta el momento que Fernando VII volviera al trono. 19 de abril entonces de 1810, vamos a anotarlo nuevamente, va a ser una fecha que hasta hoy en día se celebra en Venezuela. 19 de abril de 1810, en donde se realiza la convocatoria a una reunión de cabildo, nosotros lo estamos viendo en pantalla, y de esta forma se pretendía armar un gobierno propio hasta que la situación en España volviera a ser lo que era antes. Entonces, hablamos ya de la idea de un gobierno propio. El jueves 19 de abril, les cuento que fue un jueves santo, el Cabildo de Caracas se dio cuenta que el momento de la independencia por fin había llegado y por ende la idea era de poner de su cargo al capitán general, recuerden. Entonces, había que sacar, es decir, de poner de su cargo al capitán general, porque Venezuela, recordemos, era una capitanía general, entonces lo que querían hacer los integrantes del Cabildo era sacar de su cargo al señor Vicente Emparán. A Vicente Emparán, que era el capitán general de esta Capitanía General de Venezuela. Pero sigamos adelante. ¿Por qué? Porque el pueblo apoyó esta idea, estuvieron de acuerdo. Y antes de que lo echaran, Vicente Emparán dijo, no, yo no me voy a ir siendo echado. Yo renuncio. Entonces Vicente Emparán, ante esta convocatoria, va a renunciar y vuelve a España junto a sus colaboradores. Este hecho marca sin lugar a dudas el nacimiento entonces de la independencia, ni más ni menos que de Venezuela. Ya es un hecho clave, nos estaba dando la idea de que Venezuela no podía retroceder en este camino de su emancipación del poder español. Una vez que se congregan en este cabildo, se va a formar la Junta Suprema de Caracas. Entonces vamos a hacer un espacio y vamos a explicar que gracias a este cabildo congregado se forma la Junta Suprema de Caracas. Muy importante que sepan estos, o mejor llamada, Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, nombres que hasta hoy en día se cuestiona, porque todos sabían que de alguna manera lo que se quería era la independencia de España, pero como una maniobra muy astuta, siguieron respetando esta idea, este enlace que tenían con los españoles y
la nombraron Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII o, como le vamos a decir nosotros, Junta Suprema de Caracas. Esta junta entonces gobernó desde 1810 hasta el 2 de marzo, les cuento, de vamos a ponerlo aquí, 1811. Y entre algunas medidas que tomó, les cuento, esta Junta Suprema de Caracas, por ejemplo, podemos hablar de que habilitó el libre comercio exterior. Vamos a ponerlo aquí, porque lo queremos destacar. Entonces, medidas que tomó, habilitó el libre comercio exterior, así como también otro hecho importantísimo, fomentó el desarrollo de la industria y la agricultura. Fomentó entonces la industria y agricultura. Y otro hecho a destacar y muy interesante dentro de estas medidas tomadas por la Junta Suprema de Caracas es ni más ni menos que la prohibición del comercio con esclavos. Entonces, se prohibió el comercio con esclavos, esta casta tan desfavorecida desde tiempos de la colonia. En noviembre de este mismo año, les cuento, se convoca a elecciones para elegir los miembros del primer Congreso de Venezuela. El 2 de marzo, como decíamos, de 1811 se instaló en Caracas el primer Congreso Constituyente. Entonces, vamos a hacer un nuevo espacio y ya vamos a hablar de estos señores que vemos aquí. Decíamos, 2 de marzo de 1811 se instala en Caracas el primer Congreso Constituyente. Primer Congreso Constituyente. Ustedes pueden ir anotando paso por paso como hacemos nosotros. Este primer Congreso Constituyente iba a estar integrado por las 7 provincias confederadas de la Capitanía General de Venezuela. Recordemos Caracas, Barinas, Cumaná, Barcelona, Margarita, Mérida, Trujillo, etc. ¿Sí? Estas 7 provincias. Y les cuento que aún en esta etapa las dudas se generaban sobre si seguir fiel o no a Fernando VII. Sin embargo, a este Congreso, a este primer Congreso Constituyente, se va a utilizar por primera vez en el mismo la bandera de Venezuela, lo cual estaba marcando de alguna manera que estas dudas de seguir fiel o no a Fernando VII eran de alguna manera un poco creíbles. Pero bueno, tenemos que respetar lo que en aquel momento se creía. Por último, les cuento que en este primer Congreso Nacional se forma un triunvirato. Y ya estamos viendo en pantalla quienes lo van a conformar. El señor Cristóbal Mendoza, que les cuento que se convierte en el primer presidente de Venezuela al ser el primero en presidir el triunvirato en lo que era lo ejecutivo. Y este triunvirato también va a estar conformado por Juan Manuel de Escalona y Baltasar Padrón. En el próximo video vamos a meternos de lleno en lo que es la firma del Acta de la Declaración de la Independencia el 5 de julio. Los invito a que sigan viendo estos videos de la independencia de Venezuela para poder complementar hacia el estudio de la misma. Gracias por acompañarnos hasta aquí.